el tema con el que tenemos que arrancar, ¿no? Que es la salud. Sí, ya sé que estamos al aire. ¿Están todos bien? ¿Cómo les va, Ernesto Tenenbaum? ¿Cómo está usted? Bien. Que dígalo. ¿Qué es ese bien? Hay algo ahí. ¿Estás jugando Estudiantes? Sí. ¿Podemos poner abajo, chiquito? No. Nos banean el canal, algo pasa si ponemos por los derechos. Está Carolina Ramos, que es periodista acreditada en el Congreso de la Nación para La Voz del Interior y probablemente la persona que más quiere en este país, Noelia Barral Guijera, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Me encanta que Noelia tiene una opinión muy objetiva sobre mí. Sí. Hola Iván, gracias por la invitación, ¿no? Un honor para mí. Vamos a estar hablando de lo que pasó, obviamente, en el Congreso con la Ley Bases. También con una protagonista que es Guadalupe Tagliaferri, que es senadora del PRO. Gracias, Guadalupe, por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y Guido Sac, que es director del área de... Yo iba a decir macroeconomía, es economía. Es economía, sí. Pero vos sos macroeconomista. Así es. Ahí está. Sí. De Fundar y además es coautor de Rollover, el newsletter de economía de Cenital. Esto que dicen los economistas, viste, que hay que arreglar. ¿Se arregla todo con la macro? Vamos a arrancar por bases, pero ¿se arregla todo con la macro? No, condición necesaria no suficiente. Condición necesaria no suficiente. Si yo tiro arriba de la mesa lo que pasó, ¿cuánto estuvieron non-stop, Guadalupe, laburando? Arrancamos a las 10 de la mañana y si no recuerdo mal eran las 7:30, 8. La periodista seguramente 22 acreditada. horas que contamos de 22 debate. horas. Sí, de corrido, porque no hubo... En algún momento, cuando había incidentes afuera del Congreso, se evaluó, ¿no?, la posibilidad de ir a un cuarto intermedio, de cortar la sesión. No sucedió finalmente. Así que... si yo tiro ley bases arriba de la mesa, ¿qué es lo primero que les surge de lo que pasó? Es decir, ¿qué es lo primero que rescatarían en la jerarquización del hecho? A mí, si me permitís, Iván, pasa desapercibido, pero lo importante de ayer o de hoy a la madrugada es que hay ley. O sea, más allá de que diputados ratifique la versión original o acepte los cambios del Senado, que son las dos opciones que tiene, ya no hay vuelta atrás. O sea, hay ley bases después de tantos meses, ¿no?, de debate, de discusión, de tropiezos, de accidentes, de la vuelta a comisión en diputados, en fin, de un montón de vicisitudes. Tenemos ley de bases, vamos a ver cuál es el contenido que finalmente sale, ¿no? Y después, todo lo que tiene que ver con el contenido y con la negociación política, donde, en definitiva, el que termina habilitando la ley es Martín Lustó, el titular de la UCR, dando quórum en la sesión del día de ayer, porque recordemos que la sesión estuvo a punto de tambalear. Parece que fue hace un montón, pero con la amenaza, Iván, de los dos santacruceños de no dar quórum, la sesión estuvo peligrando. Lustó termina dando quórum y garantizando los 37 presentes para que haya sesión y que luego se termine aprobando la ley bases, a pesar de que él la votó en contra, ¿no? Para mí, ¿sabes lo que es un aprendizaje? El gobierno entendió que hay un Congreso, o entendió para qué sirve un Congreso, o entendió que la única ley buena es la ley posible, no la que yo quiero porque yo lo establezco. Parece que esto fue un proceso de entender. Y que además, en lo personal, creo que también sirve para no tener más excusas el gobierno de, no puedo hacerme cargo de algunas cuestiones que no tienen que ver con la ley bases ni con el paquete fiscal, y que son por falta de gestión. Como les decía, la macro es una cosa, en la micro vive la gente, la micro se resuelve con otras políticas públicas que no son la macro, que no es el paquete fiscal y que tampoco es la ley de bases. Pero al menos tiene esa herramienta para que, ahora no tenga excusa para poder abordar todos los problemas que tiene la Argentina, no solamente los enunciados de la macro. Vos tenés una visión bastante crítica de la ley base, ¿no, Guadalupe? Es decir, por lo menos de la original. También les quiero preguntar, ¿cuánto quedó de esa ley original? ¿Qué quedó de eso? Sí, tengo una visión crítica, pero me parece que es el rol de una opositora. Y me parece que como opositora las cosas que considero que están bien las puedo acompañar, puedo entrar en una conversación de consenso, de pedir cosas que se modifiquen, y lo que está mal, está mal. Tengo una mirada crítica porque creo que es una ley enorme, creo que... Es más, yo creo que el gobierno no tiene ninguna ley en 6 meses porque decidió meter 45 leyes en una sola. Claro. Y la verdad que vos hubiese metido una ley, otra ley, hubieses trabajado. Cuando vos querés meter 600 artículos en una sola ley, que va desde reforma administrativa hasta blanqueo fiscal, en el camino decidiéndose qué haces con los seguros de los autos, y sí es complicado que tengas una ley en 6 meses. Sí, Iván, ahí yo me traje anotado la ley original, la de diciembre del año pasado, 664 artículos,
y el dictamen que se aprueba ayer con algún que otro cambio, 238. O sea, estamos hablando de más de 400 artículos de diferencia. Recordemos que veníamos de la ley original, de la toga de los jueces, del juicio por jurados, de las reuniones de 3 personas. Nos olvidamos, ¿no? Pero venimos de ese proyecto original, cómo fue depurado, ¿no? Sí, privatizaciones, ¿no? Sí. Y las privatizaciones ni hablar. Y cosas que a mí me hubiesen gustado que estén. Yo tengo presentado un proyecto para declarar servicio esencial la educación, donde los docentes pueden hacer sus paros porque es algo que está dentro de la Constitución, pero poder ordenar esa conversación. Eso estaba también en la ley bases original y salió. Digo, también hay como, vos ves en ese proceso, bueno, ¿qué era prioritario para el gobierno en esa ley bases? Claramente no era la toga, No. pero tampoco la educación. Y Ernesto, vos decías recién privatizaciones, por la información que tienen y demás, va, y no sé si no lo dijo Francos, porque tuvo un poco barullo este día con el tema de las declaraciones. Diputados puede insistir igualmente con esas privatizaciones y con alguno de los otros proyectos. Quiero decir, ¿sería un desplante al Senado? ¿Eso se pone de culo al Senado, dicho en francés, si hace una cosa así? No, la verdad No, que es juego ok. democrático. Ok. Es el rol de las cámaras. Pero si yo acuerdo, soy Francos, y te digo, Guadalupe, mira, sacamos privatizaciones de aerolíneas, del correo, de RTA, es un acuerdo para que acompañe, no importa, Guadalupe Tagliaferri o cualquier otro senador, cualquier otro bloque. Y después en diputados el propio gobierno dice, bueno, voy a insistir con lo que me hizo acordar con los senadores, digamos, voy a volver a eso me refiero. Creo que hubo 2 tipos de acuerdos. Hubo acuerdos que tenían que ver con el articulado y mejorar la ley. Por ejemplo, en el caso del RIGI, que sí fue como consensuado, decir, bueno, acá si no cambiás esto no lo vamos a acompañar. Y otros que ellos sabían que se les iba a caer. Claro. Entonces, para poder garantizar facultades delegadas o para poder garantizar la aprobación en general directamente, dice, bueno, ok, no te expongo a vos, senador, a votar metiendo aerolíneas, te la saco, tengo esa gestualidad porque compro el paquete entero. Después yo intento negociar de nuevo en diputados. Esa conversación es lógica. Se sabía en el caso de aerolíneas y en el caso de ganancias. Ernesto, si vos tuvieras que decir lo que más te quedó ayer, ¿qué fue? De hoy. A ver, son muchas cosas y es muy difícil el priorizar. Yo te voy a decir una general. A mí, primero, creo que hace mucho tiempo el país necesitaba una ley de inversiones. No tengo dudas. No sé si una ley tan general, por ejemplo, yo lo escuchaba la vez pasada a Parrilli decir, ¿por qué no arreglan caso por caso como hicimos con Chevron, por ejemplo? Y entonces ves qué proyectos hay, etcétera, y ves qué necesidades tiene en lugar de hacer una cosa tan general y tan favorable. Entonces me cuesta entender por qué es tan general y por qué va detrás de tantas reformas, etcétera. Dicho esto, insisto con la idea primera, la Argentina tiene un montón de plata bajo tierra que no la puede sacar porque no genera condiciones de confianza para la gente que pueda traer capitales para hacerlo. Y hace rato estamos viendo un país inestable porque no hay divisas porque no se saca eso del fondo. Bueno, entonces, en algún lugar veo y me frustra que quienes podrían haber hecho un régimen de inversiones con las ideas y valores que yo tengo, no lo hicieron y entonces dejaron el espacio para que venga la otra gente con otros valores y otras miradas y lo hagan. Entonces, en ese sentido, me frustra, entiendo que salga y en algún lugar es legítimo que salga un régimen de inversiones con la mirada dominante del actual gobierno porque se quedaron las elecciones. Porque es el oficialismo, claro. Entonces, finalmente, hay algo que es parte del juego de la democracia. Eso primero. Después, hay un segundo elemento que tiene que ver con la complejidad del análisis de cómo es Milei. Porque Milei es un tipo que de repente te puede decir que sus padres son los peores padres del mundo, que le dan palizas fenomenales y que nunca los va a perdonar y nunca más se va a regar con ellos y que no les dice progenitores porque son personas tóxicas y un día abrazarlos y decir que no se meta con, mire lo miserable que son, que se mete con mis padres cuando nadie se había metido con los padres como él. Y eso que se aplica a los padres se aplica a Patricia Bullrich, que te dice es una terrorista que mata y hoy después es la ministra de Seguridad, o a Caputo, se rifó 15.000 millones de dólares, pero es mi ministro de Economía. Y así, A pose. y así China, son unos comunistas asesinos y hoy tenemos la bandera china y Argentina todos juntos. Entonces vos ves un tipo que se mueve y que se mueve mucho. O sea, uno puede decir, es pragmático y eso es bueno. Otro puede decir, su pragmatismo es demasiado violento, entonces no sabes para dónde va a agarrar y eso es impredecible. Pero lo que se ve claramente es que lo que dice, lo que hace puede cambiar y puede cambiar violentamente. Pose es el hombre que lo salvó en el peor momento de su vida y después pasa a ser un miserable que lo sacamos a patadas. Y así todo el tiempo. Entonces, la semana pasada parecía un gobierno en descomposición. El diputado le había ganado por 2/3, el aumento de jubilados.
había quilombo en todos los ministerios, y hoy parece que es un gobierno que va a tener 4 reelecciones consecutivas. Y entonces depende en qué momento que lo analizás. Con el análisis cambia completamente. Eso hace que uno tenga que ser prudente. En las derrotas de Milei, no es un loco tonto que se pelea con todo el mundo y por lo tanto pierde siempre. Y prudente en las victorias, no es un tipo, un estadista que de repente está sacando a la Argentina del pozo. Entonces eso es lo segundo por Milei. Y después hay algo que, te digo así desprolijamente, yo miro la ley, sin ser un especialista en la ley, porque uno es un periodista generalista, sobre todo en radio, entonces le cuesta hacer detalles, pero no veo una a favor de los más débiles. No veo, pero una, de todo lo que yo he escuchado una y otra vez, no veo una medida. Entonces, por ejemplo, me han explicado, tal vez me equivoque, que le quitan las sanciones a los empleadores, a los patrones de empleadas domésticas que no las blanqueen. Eso es una canallada. ¿Entendés? ¿Cómo puede salir una cosa así cuando además todo el discurso de los que no aportaron suficiente no tienen derecho a ganar lo mismo que los que aportaron toda la vida? Y ahí tenés un colectivo. Eso es una. Monotributo social. ¿Cuál es la razón en el mundo por la cual un gobierno o un parlamento aprueba una ley que baja impuestos a las riquezas y elimina monotributo social? Entonces hay una mirada que vos lo podés analizar fríamente, general, etcétera, etcétera, pero cuando ves hay una mirada ideológica que vos decís, bueno, un país sale si le das todo a los ricos. Eso es lo que dice Milei siempre. Si vos defendés los monopolios, el país va para adelante. Es una mirada. La mirada contraria es tan nociva como esa. Si vos te peleás con los empresarios, este país hay que buscar un punto de equilibrio, una diagonal, una mirada lateral, todo eso. Ahora, en el medio de esa mirada, que yo puedo entenderla porque es la que ganó las elecciones, lo que yo no entiendo es la crueldad. ¿Entendés? Es decir, ¿por qué se elimina el monotributo social? Lo he preguntado 100 veces, nadie me lo sabe explicar. Me dicen que los sindicatos están presionando porque no tienen recursos, tienen que cubrir la salud de alguien que de esta manera paga menos. Perfecto, saca fondos de otro lado. Si deja el impuesto a la riqueza y con eso recaudar para cubrir el monotributo social, porque está llevando gente hasta el negro a no pagar porque no pueden pagar de 10.000 a 30.000 o de 10.000 a 35.000. Entonces, yo reviso la ley, pregunto, decime cuánto hay, qué hay a favor de pensar, bueno, la Argentina no tiene un problema de distribución de la tierra. Hay gente que tiene mucha tierra, hay gente que está hacinada en villas. ¿Qué hacemos respecto a eso? No le sacamos el FISU, eso no es la ley, es el gobierno. ¿Qué hace el Parlamento respecto de, están bajando a cero el FISU? ¿Dónde está el trabajo social para la gente? Entonces, lo que veo es una política que, más allá de que se arregla lo macroeconómico o no, en el camino hacia el supuesto arreglo del tema económico, y lo veo poco discutido además eso, hay una cuestión social que parece de venganza. ¿Entendés? Entonces, hay algo entre las 3 o 4 cosas que yo veo, es eso, veo una consolidación esta semana del liderazgo de Milei, veo una ley que es necesaria, aunque no en el sentido que a mí me gustaría, y después veo crueldad en todo el desarrollo de este gobierno. Y respecto a eso, le quiero preguntar a Guido el tema económico, ¿no? Porque, ¿cómo va el pincha? 0-0. Porque hay como, el otro día lo hablamos con Emanuel Agis, que es escenario ideal del gobierno, digamos, sale bases, aparentemente a partir de eso podrían llegar inversiones en algunos sectores, eso empieza a dinamizar una suerte de reactivación, no en B, en la famosa B en el rebote que crea el gobierno, pero sí alguna reactivación, como me decía un empresario, dice del 7º subsuelo al 5º subsuelo, pero reactivación al fin. En ese proceso, año electoral, decía Manuel, hay una suerte de populismo culposo, se estaba anticipando, ¿no? Se volvió este año, pero lo vamos a ver seguramente el año que viene, las 12 cuotas sin interés. Uno podría pensar que parte de eso, que yo creo que es positivo, lo quiero aclarar, pero es la terminación de las obras públicas, el congelamiento de las prepagas en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo esto puede generar un boom de inversiones, no necesariamente con enorme generación de empleo, pero sí con un crecimiento traccionado por los sectores que siempre se menciona, petróleo, agrominería, etcétera, etcétera. Es el escenario ideal del gobierno, que es el que yo, quiero decirlo, yo soy los que se equivocó, me voy a levantar la mano, en el gobierno Mauricio. Yo dije, están con poca deuda, tienen algunos controles, toman 3, 4, 5 mil millones de deuda por año y se quedan 4, 8, 12, 16 años. Bueno, ¿qué me dio entre esas dos cosas? A mi juicio, esta es mi verdad relativa, me la pueden detonar. El dogma, digamos, ¿no? Tenés dogma de izquierda, dogma de derecha, dogmas heterodoxos, dogmas ortodoxos, liberales y tal. ¿Qué hay con esto en materia económica, macroeconómica, y de qué depende? Bien, básicamente lo que muestra esto es que los dólares importan
y que si los dólares importan, uno podría decir la famosa restricción externa, que algunos dicen que existe, otros que no existe. Existir existe, se puede demostrar algebraicamente que existe, el tema si opera o no opera. Claramente opera, los dólares importan. Porque hasta ahora la estrategia del gobierno se había basado en licuar los pesos, reducir los pesos, pero escasez de pesos no compensa escasez de dólares. Entonces, la ley, en particular el RIGI, intenta dotar a la economía de dólares, que es justamente lo que le falta. La pregunta es si es de efecto inmediato, ¿no? Si se aprobara hoy, digamos, ya tuviéramos reglamentada la ley, el RIGI, etcétera. ¿Los dólares entran el mes que viene o entran recién el año que viene, ¿no? Porque el segundo semestre es súper desafiante. ¿Por qué? Porque venimos de caer, una caída del nivel de actividad, a nivel de la pandemia de 2002, con una inflación que es cierto, hoy tuvimos un dato por debajo de 5, incluso cerquita de 4, más bajo de lo que se esperaba, pero la batalla no está para nada ganada. La batalla, lejos de estar ganada. Mientras haya cepo, toda victoria en términos de desinflación es una victoria relativa, ¿no? Entonces, mientras haya cepo, en algún momento hay que sacar el cepo, eso implica un aumento del tipo de cambio oficial y una aceleración en los precios. Entonces, el segundo semestre es muy, pero muy desafiante en términos de la reactivación que mencionabas, si es en B, si es en L, si no es, y en términos de mantener el proceso de desinflación. Pero yo les pregunto, ¿va a haber un mejor escenario? ¿Va a haber un boom de inversiones después de la ley bases? A ver, yo decía recién, la realidad es pensar que la ley bases y que el paquete fiscal, este relato de alguna manera que te quieren hacer creer en 48 horas es como la ley que va a hacer que la Argentina se refunde y que va a ser toda una maravilla, es falso. Que algunas cosas, porque esto digo, gracias al equipo de Fundar, fue unas cosas que planteamos y que además ellos te contestan, a mí me lo contestaban deliberadamente, es porque además de la cantidad de beneficios que tiene el régimen de grandes inversiones, ¿por qué 2 años? Le decía yo. La verdad que para construir una casa vos tardás 3 años. Pensar en inversiones multimillonarias de países, de grandes empresas, el plan de inversiones son plurianuales. ¿Por qué no lo hagamos 4 años con 2 más? Y la respuesta es porque nosotros necesitamos la plata ahora. Entonces mi planteo era, o sea, tú no estamos hablando de una política de grandes inversiones de desarrollo del país. Me estás hablando de una política financiera. Y la segunda consideración, que es una de las cosas que decíamos, es, esto está pensado para aquellos que ya están en la Argentina, que tienen el proyecto ya a punto de ponerse. No está pensado tanto para grandes inversiones. En la Argentina hoy tenés inversiones de cobre de 3.500 millones de dólares en Córdoba, en Salta y en Catamarca, sin ningún RIGI. Con lo cual hay una lectura de que es beneficios de estabilidad macro, que como decía Ernesto, son necesarios. La Argentina no es un buen ejemplo en eso, para que ingreses. Me cuesta ver cuánto más va a venir externamente y además que son industrias extractivas, sobre todo las que están ya para meterse. Sabemos que no generan una gran cantidad de mano de obra. No obstante, había que tenerlo. Y en el mundo de lo posible, también de este lado de la oposición, algunas cosas que eran un desastre del RIGI, creo que pudimos modificarlas. Entonces, ganaron democráticamente, la gente, hay una cosmovisión de que es por ahí, pero comparto que lo que yo no veo, y que me parece que la Argentina empieza a ver, es después de la macro ¿qué? Porque en la micro vive la gente, no en la micro está la prepaga, está la FED, y después de la macro, que yo no logro ver, y quizás ustedes, es no hay nadie en el gobierno que tenga el mismo nivel de obsesión, de conocimiento, podemos compartir o no la mirada, el mismo nivel de conocimiento, obsesión, preocupación sobre el equilibrio fiscal que tiene el presidente, que lo tiene solamente con eso, con ningún otro tema. No veo a ningún otro funcionario que tenga el mismo nivel de conocimiento que él en cualquier otro tema. ¿Hay algún nivel de funcionario que tenga un nivel de conocimiento sobre la macro, sobre salud? Bueno, uno puede decir auxilio en la política monetaria, ¿no? Es lo mismo. Pero es más, yo te digo, desarrollo económico, educación. Pero no, claro, no. Entonces, después de la macro, sí. ¿Qué hay? Estabilizamos la macro, ¿qué hay? Si te hipnotizan, Guadalupe, si te hipnotizan, yo te voy a hacer una pregunta y vos me respondes con la verdad o con la verdad que se pueda. Siempre con la verdad. Si vos hubieras sido un monobloque, ¿hubieras votado igual? Sí. Si no votaste por disciplina partidaria, digamos. No,
A ver, vamos por parte. Recordemos hace un mes atrás. Tengo titulares en los diarios de la disloca del me PRO acuerdo, por que supuesto. decide desafiar. Yo ese dictamen no lo firmaba. Y no lo firmé. Y estuve 3 semanas sin firmarlo. Firmo porque en un proceso de si uno pide un montón de cosas, el otro accede, bueno, Obviamente. si exigimos consenso, vale para los dos. Exactamente. Y segundo, como dije hoy en el recinto, porque creo que hay que darle esta herramienta, que puedo no estar completamente de acuerdo, y que se haga cargo de gestionar, que no me utilice a mí como excusa de que otra cosa, a ver, porque además no todas las responsabilidades son de la gestión nuestra. Las prepagas fue producto del DNU. No fue. No, fuera de discusión está todo lo que vino antes y hizo la situación en la Argentina está. Eso ya está. Hablar de pasado ya no nos sirve de nada. Pero Uno podría decir que, perdón, no me quiero poner muy oficialista, pero yo creo que lo que, según Emanuel Agis, fue la segunda peor herencia que recibió un gobierno del regreso de la democracia. Si esto fuera así, y Emanuel no es alguien que haya sido un ferrísimo opositor a ningún gobierno en general después de haber sido funcionario, uno tiene que pensar que a lo mejor estamos abordando poco lo que pasó, lo que recibe Milei, por ahí producto de la violencia de la toma de decisiones. Violencia no violencia física, sino decir de la intensidad de la toma de decisiones. Que a lo mejor si no hubiera habido un DNU del tamaño y del nivel que hubo, y una ley base como la que planteó, capaz que estaríamos hablando más de la herencia, como fue tal vez el primer año del gobierno de Cambiemos, que de lo que está haciendo Milei. Creo que hubo una suerte de trampa en la que se metió el propio gobierno con el DNU, porque decís, bueno, pará, si vas a presentar este bicho, entonces ahora es toda tuya la que viene. Lo mismo me pasa cuando escucho a alguien que dice, pero si no se le presentó una ley, y dice, si no le damos las herramientas en la ley que presenta. Pero eso es un argumento raro, porque mañana gobierna Grabois y la primera ley es, estoy pobre, lo estoy prejuzgando a Juan, pero quiero decir, tema de tierras, ¿no? Expropiar grandes extensiones de tierra, y bueno, y hay que aprobarla porque la primera, es raro el argumento. No, pero además porque cuando yo planteo que a mí no me votaron para gobernar y soy oposición, significa que hay un colectivo de cantidad de personas que decidieron que lo que yo pienso de la Argentina importa. Es el camino. Entonces Claro. Lo que me piden es, ok, no ganaste, pero sos senadora. Ok, yo te pido que los valores por los cuales vos me convocaste a votarte, los sigas defendiendo. A mí este argumento que yo escucho últimamente mucho, que es, bueno, la gente lo votó. Bueno, yo desde el espacio donde yo pertenezco hace muchos años, la gente votó a Cristina en primera vuelta con el 54% de los votos y nosotros no nos hicimos kirchneristas. Entonces este argumento de, bueno, la gente lo votó. Bueno, pero a mí no me votó. Yo no pedí el voto cuando me lo dieron para que hagan eso. Lo pedí con otros valores, con otra mirada de Argentina, con la defensa de la educación pública y la industria nacional. La cosa de que ahora, como la gente lo votó a Milei, la industria nacional no me importa. Es raro. Quiero volver a eso porque me parece interesante, sobre todo con el tema de las nuevas autoridades partidarias, ¿no? Va a pasar también el PJ a fin de año, el PJ bonaerense el 24 de octubre. Creo que va a ser el primer momento donde vamos a ver cómo va a ser la relación de Cristina Kicillof, ¿no? El kirchnerismo Kicillof. Voy abriendo temas, pero hay un tema, lo pensaba dejar para más adelante, pero quiero saber qué pasó con Crexel. Necesito saberlo. O sea, no puedo seguir. ¿Qué tema? No puedo seguir. No te voy a comprometer a Guadalupe, que es una colega. Es una colega del Senado, pero sí, hagamos como que no está Guadalupe. Hagamos como que no está. Yo te puedo contar la versión Crexel en primer lugar, Sí. porque para escuchar todas las campanas, ¿no? Ella tenía un acuerdo con Patricia Bullrich, ella la acompañó su candidatura presidencial el año pasado, y como parte de ese acuerdo estaba esta posibilidad de ser embajadora en la UNESCO, ¿no? Con sede en París. Ese acuerdo, obviamente, cuando Patricia pierde la elección, queda obviamente en Suspendido, stand-by, claro. queda frenado. Mientras tanto, Crexel está en contacto con Pablo Servi. Pablo Servi es diputado nacional y sería el suplente en caso de que Crexel asuma otro cargo. Servi, que además responde al sector de Evolución, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es del radicalismo, no... Sí, tienen ahí. Exacto. El radicalismo, viste que es amplio. Viste que tiene tantas tribus, pero más o menos ese sector. Bien, queda en stand-by y el tema se vuelve a reflotar más o menos en el mes de abril, antes de la ley bases. Y bueno, en la previa de la sesión estalla el escándalo porque se difunde justamente, no era el pliego, quiero aclarar esto porque se difundió que era el pliego, no era el pliego, era
una iniciación de las actuaciones en Cancillería, Claro, ¿no? No sí. había ingresado al Senado. Es interno, justo pues, además es la presidenta de acuerdos, pero Claro. encima. No, es una cosa interna de Cancillería, no está enviado el mensaje del presidente a Senado. Eso como, Carolina, eso como... Pues es un trámite interno de Cancillería. Es decir, Claro. alguien de Cancillería lo tiene que exponer. Entiendo que no. Se inicia, es como el expediente, es decir, yo lo quiero nombrar a Iván embajador. Sí. Entonces se hace todo el proceso de Cancillería, la canciller se lo envía al presidente, el presidente dice, ok, me parece genial, estoy de acuerdo, le mando al Senado y acuerdos, la comisión del Senado decide si sí Claro. o no. Está como en la parte oficial, no fue que efectivamente el presidente Milei saca un mensaje diciendo, esta es mi candidata embajadora, y se lo envió al Senado para su aprobación. Está como un pasito antes. Claro, pero mi pregunta es, ¿él o la persona... Es una decisión digo, política interna. Claro. No, pero la persona que filtra esa información públicamente, puede ser de Cancillería, puede ser del Senado, puede ser presidencia, cualquier lado. Eso digo... Hoy tenés todos los trámites Claro. en el sistema GEDO. Entonces, Claro. la verdad que cualquier empleado, claro. cualquier empleado se mete, mira, y está bien porque es público, son actuaciones burocráticas públicas, no hay ninguna filtración ilegal. Claro. Pero es muy fácil. Claro. Es muy fácil hoy. Igual toda la versión es rara. ¿Cómo? Toda la versión es rara, porque vos tenés a alguien que hace un acuerdo con un candidato a presidente a cambio de que me des la embajada en UNESCO. Ya ese plan. Ya arranca raro, ¿no? Es como raro decir, pero ¿cómo? ¿Vos estás de acuerdo con ella? La apoyás. ¿No estás de acuerdo? No la apoyás. Bueno, hicimos un acuerdo que yo te apoyo a cambio que me dé 4 años de vidurria en París. Básicamente. Igual es eso. yo te cambio un apoyo presidencial por la Está bien, embajada de la está bien, UNESCO, te está digo la bien. verdad. Alguien te puede cambiar por eso, por 2 meses de alquiler, lo que sea. Cada Exacto. cual tiene según su. Pero está bueno. Pero digo, en términos de moral política, Sí. ya empezamos mal. Sí. Después hay un segundo momento que es, y tenía un acuerdo con mi segundo, un acuerdo con tu segundo, fuiste candidata a senadora por 6 años, te votaron por 6 años. Claro. ¿Qué acuerdo tenés con tu suplente para que entre? Después tenés un tema de que pasó el tiempo y además la forma en que ella lo dice. Ella dice, hubo un ofrecimiento y hubo una aceptación. O sea, ocurrió. Es decir, ocurrió un ofrecimiento, ocurrió una aceptación, justo cuando estaban buscando su voto, porque ella venía haciendo crítica, el DNU y todo eso. Entonces, vos ves todo eso, todo el desarrollo, con todo respeto, tiene 4 patas, tiene una cola, la mueve, ladra, tiene pelito, es muy simpático, pero es su perro. Es decir, ahí hubo un intercambio, o hay, por lo menos merece un debate muy fuerte. Si esto hubiera ocurrido con una ley kirchnerista, o si, imagínate que Lustó votaba en contra y se descubría que Kicillof había designado a su sobrino segundo en un ministerio, tenés foto de Lustó en la tapa de todos los diarios. Entonces acá, como fue a favor del gobierno, es un tema que se trata con muchísimo cuidado. A mí, si vos me preguntás con una pistola en la cabeza, ¿hubo una compra de un voto o no? Ahí, y yo tiendo a decir, hubo una compra de un voto. Cuando la escucho a ella hablar y dar toda la explicación que da, me convence el doble, porque no me está explicando qué pasó ahí. Yo me acuerdo cuando ganó Menem, que el turco Asís había dicho que se iba del país y ganaba Menem. Y Menem, como era Menem, lo llamó fue. para charlar. Y lo convenció de que lo apoyara dándole la embajada en UNESCO. Y el turco Asís, cuando terminó la campaña, hizo una fiesta muy grande con todos sus amigos para decir que él había cumplido su promesa, que se iba del país porque había ganado Menem. La embajada de UNESCO es genial, es un palacio, te pagan 20.000 euros, $20.000 por mes, 15.000 euros. No hay mucho para hacer, depende de tus ganas. O sea, si tu vocación te dice, tenés servidumbre, tenés todo pago, o sea, son $15.000 que no te digo que los ahorrás todo, pero ponele 7.000, 8.000 por mes, podés ahorrar. No sé, a mí me huele muy mal esa historia, pero por ahí soy mal pensado o tengo una historia de ver cosas que son mal pensadas y lo que hubo fue un voto de convicción que coincidió con una especie de regalo espectacular. Bueno, son cosas independientes, ponele, me la tienen que explicar, ¿no? La que me sorprendió, no conocía la historia del turco. La que la parrilló fue. Bueno, ¿quién fue el nombre? Zapag. No, Parrilio Zapag le hizo en un comentario en el claro. La recinto. tía, ¿no es la tía? Sí. La tía. Esas cosas me parece Sí, tipo sí. Winterfell, ¿viste? Me Sí. parecen los Stark, porque aparte los Zapag en Neuquén, digo, es una familia muy, muy, muy potente, histórica, muy importante de la provincia de Neuquén. Y creo que ella es nieta de Elías, ¿no? ¿O estoy inventando? Es hija de ¿Me una estoy- Zapag. Claro.
Ah, yo creía, y Anieta el viejo Zapac, de Elías Zapac, me parece. Por ahí me estoy inventando un parentejo, pero al margen. No, sí, ahí. Sí. Si no es Elías es Felipe. Pero Al margen, digo, el tema puntual, que aparte no va a tener ningún correlato, y yo soy de los... viste, es muy difícil tener un correlato esto más que que esta conversación. Volvamos, si podemos volver un segundo a Lustó, porque vos decías, la ley de alguna manera sale por Lustó. Sí. Y yo Ahí creo que Guadalupe no. me parece que yo creo dicen- que no, digamos. Es más, yo tenía una discusión el otro día con un senador kirchnerista que me decía, Lustó, le digo, pero pará, Lustó te hace el proyecto, se expone públicamente. Es tu plan B, porque el plan A del kirchnerismo era rechazo, el plan B era el dictamen de Lustó. ¿Qué más querés que haga el tipo? Si aparte, porque no es que después el kirchnerismo se comporta con Lustó como un aliado. A la primera de cambio, que no se encuadra 100%, le dicen, y ves si es macrista. Entonces, me parece un poco raro, habiendo aparte 72 senadores, uno podría pensar, se armó un quilombo de la San Madre, en Entre Ríos también con el Turco Cueder. El peronismo de Entre Ríos está recontra convulsionado con el Turco Cueder después de Salto Grande. Le pidieron desafiliación, ¿no? Desafiliación, y yo vi unas conversaciones privadas, o sea, chats, quiero decir, muy picantes, muy picantes. Lo mismo pasó con Camau, que igual venía un disconformismo de hacía tiempo. Ujú. ¿Sabes qué te voy a pedir, Lila? ¿Sabes qué te voy a pedir? Un material que creo que no está. Que es si lo tenemos, dentro de un rato, ahora te voy a pedir a Dorni, pero si lo tenés, el retweet de Cristina, porque ya ¿está? Bárbaro. Porque ya el kirchnerismo igual está, ¿no? En esa discusión quedó como... quedó el peronismo, quedó trabado en la discusión del Frente de Todos, digamos, ¿no? Y entonces hay un retweet de Cristina, ahora lo vamos a ver, que dice, si hubieran estado acá está, el retweet de Cristina dice, si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras. Yo realmente no veo una vaca en un baño, ¿no? Una es Ana Almirón de Corrientes. Ana Almirón y Estefanía Cora. Sí. Y eso yo me acuerdo que lo que había ocurrido que había sido un acuerdo o que la decisión la había tomado Bordet, ¿no? Claro. Bordet en el caso de Entre Ríos, no en el caso de Corrientes. Y entonces Cristina retuitea diciendo básicamente, culpa a Alberto. Y Alberto habló con Ramón Indart y le dijo, yo no intervine en esa decisión. Y dijo, Cueder y Camau traicionaron, pero yo no tuve nada que ver con esto. Pero digo, ¿cómo el peronismo todavía está trabado en esa discusión, no? ¿Qué pasó, Guadalupe? Perdón. No, igual ahí entiendo que está planteando porque si hubiesen encabezado las mujeres. Claro. Bueno, la verdad que si hubieses ganado la elección, tenías a las dos. Yo no sé si es responsabilidad de que no encabezan las mujeres, sino de que no ganaste la elección y metiste dos senadores. Claro. Que en la lista de senadores perdió el kirchnerismo, el peronismo, Claro. por 1000 votos. Por eso Sí, el o problema- menos. El problema Si es que ahí perdieron. ganaban, por esos 1000 votos, Entraba. tenía un senador más. Claro. Y ya eran 34. Y aprobarla con 34, lo que una cosa como totalmente pequeña. También es verdad que la dinámica del Senado hubiera sido otra, por ahí eso. Pero de cualquier manera, 1000 votos definen que esta ley sale o no. Exacto. Y ahí tenés el tuit del turco Edgardo Cueder, que dice, soy peronista, pero antes que eso soy entrerraneo y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la ley en general con modificaciones y exclusiones en todos los capítulos que logramos a través del diálogo. ¿Sabés que hay algo interesante que yo le pregunté a un ¿Cómo peronista? mide la sangre, no? Entre Si es arri- primero peronista, primero entrerriano. Le pregunté y le digo, escucha, al turco Cueder está en el último tramo de su mandato. ¿Dicen turco? ¿Vos Sí, estás seguro? sí, le dicen turco. Sí, sí, el turco. Le dicen turco. Ujú. Sí, Eh, los dos reelegimos el año que viene. Es Claro, ¿O no? religen... Porque Cuader no da. No, no, sí, pero bueno. Y a mí me dice el Tano. No, pero me dice el africano, es verdad. Entonces, Cueder, digo, renueva el año que viene. Vos lo agarrás y decís, monstruo, encabezás el año que viene. Chau. Y, no, como estoy hablando muy cocina. Me decía, no, lo hicimos, no hubo caso. Eso me decía, no sé si es verdad o no, sobre el caso de Cueder. ¿Qué ibas a decir? No, Guadalupe? pero me quedé con lo de Martín Lustó y con lo de los senadores y con lo de Camao y con lo de Sí. Cueder, incluso conmigo dando quórum. La verdad que comparto con vos, digo, Martín Lustó es un senador. Vos tenés varias posturas. Es la que no quiero que salga nada, entonces no me siento. No discuto. Con todas estas
consecuencias, que tenés un gobierno que te dice no tengo ley, no puedo avanzar, no puedo resolver la macro. Entonces hay como una cuestión de tu rol es sentarte y sesionar. Martín Lustó no es que fue el garante para la ley, hizo su tarea, que es ser senador, sentarse, como decimos, presentó un dictamen distinto, votó en todo lo que consideraba que estaba en contra, votó dentro del paquete de fiscal y dentro de la ley base las cosas que consideraba que estaba bien, que fue lo que hicimos los senadores, que planteamos la diferencia entre lo que hizo él, lo que hicimos Cuader, Camao, Romero, Vigo, Silva, Tagliaferri, que fue que pudimos considerar que había cosas que se habían accedido a modificar en la ley de bases, que parte de la negociación de consenso lógica democrática es, bueno, está eso, no está todo, pero está mejor, bueno, ok, se necesita en la ley, me siento, te voto a favor lo que estoy a favor, te voto en contra lo que estoy en contra, y se avanza. No me parece que... Porque el planteo del kirchnerismo es que no se sesione más porque no ganamos la elección. Tampoco es ese. No, y me parece que estuvo claro que, insisto con esto, había el plan B de Unión por la Patria era el dictamen alternativo. Entonces, si vos no tenías dictamen alternativo como fuerza política, porque decías, no, yo rechazo, a mí me llama mucho la atención que el peronismo, por ahí lo hizo por una estrategia, porque decía, si lo presentamos nosotros, se impugna inmediatamente porque nos demonizan, etcétera. Bueno, si fue eso, veremos, digamos, será una respuesta, tendrá que algún senador o alguna senadora kirchnerista. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo el gobierno de el desarrollo, el acuerdo con Chevron para el desarrollo de Vaca Muerta, de el desarrollo de la ley GNL con Petronas que tiene media sanción, el desarrollo de inversiones mineras que le faltaba solamente el tema, hoy me lo dijo un muy importante abogado de empresas mineras, dice, nosotros lo único que estábamos pidiendo era poder disponer de la plata para mandarla en el gobierno anterior. Con eso hundíamos en un proyecto de 400 palos. Esa fuerza política, que estamos hablando Cristina Alberto Massa, no estamos hablando solo esa fuerza política no presentó un dictamen alternativo de grandes inversiones o un proyecto de inversiones. Y eso me parece raro porque, si me permiten, y esta es mi verdad relativa, que probablemente Guadalupe no creo que esté de acuerdo, no sé, Guido, yo creo que de todos los últimos gobiernos, el peronismo, incluso con lo que fue el último gobierno, de todos, incluyendo al PRO, incluyendo a la Libertad Avanza, es el que más te puede hablar de inversiones de desarrollo y crecimiento económico basado en los datos, digo yo. Entonces digo, ¿por qué no presentaste un proyecto alternativo? Eso me llamó la atención del abandono de esa representación. Por eso digo que me parecía injusto lo de Lustó, el tratamiento de lo de Lustó. ¿Vos qué pensás de esto, de lo que dice Guadalupe respecto a lo de Lustó? Que si hubiera, no sé, 50 legisladores como Lustó, la Cámara sería otra cosa. Y yo he visto discusiones en la Cámara cuando estaba desde Baglini, Humberto Rollero, Carrió, el mismo Pichetto. He visto como cámaras legislativas con gente que, Jesús Rodríguez, no sé, me acuerdo en distintos momentos, que había como mucha profundidad en lo que se decía. Ahora me cuesta verla, la verdad que me cuesta verla. No la ves. Y me parece que en el caso de Lustó hay una postura que tiene que ver con sus convicciones. Uh-huh. Y entonces por ejemplo, todos dicen hubo 14 senadores y solamente él. Hay un déficit político. Perdóname. 14 senadores del UCR, 13 votaron a favor y él quedó solo siendo el presidente del UCR. Hay un déficit político ahí, no tengo duda. Porque él, parte de la política es convencer a otros para que te acompañen. Vos tenés mucha presión de los gobernadores. El argumento, nuestros votantes están con ellos, no podemos defraudarlo, y todas esas cosas que se dicen que para mí son de pequeñez política. Es decir, yo la vez pasada hablaba con radicales y ¿qué hubiera pensado Alfonsín, los votantes de Alfonsín en la guerra de Malvinas? ¿Qué pensarían? ¿Él calculó o se opuso a la guerra de Malvinas porque le parecía mal? Para dar un ejemplo. Y lo mismo con el Pacto de Olivos, los que se opusieron, y lo mismo tantas veces que Cristina contra Menem. Hay gente que se opone a lo que hay con mucho énfasis, porque son sus convicciones, y le dice, pero mirá que la cosa va por otro lado. Bueno, alguna vez cambiará y si no, perderé. Muchas veces pasa que en algún momento la cosa cambia y el tipo que se opuso y tuvo convicciones es premiado por la sociedad. No se sabe, y al revés, el que fue seguidista, pero lo que no me cabe duda en muchas del trabajo de Lustó en estos meses, primero, es que abre debates, que obliga que lo que se consiguió para cambiar de la ley, sin él rompiendo las bolas de afuera y en los medios, hubiera sido más difícil de conseguir. Segundo,
es objeto, hay 2 personas que están siendo objeto de una carnicería mediática. Una carnicería como pocas veces no, pero que he visto muchas veces, pero en este momento que son Grabois y Carrió, y Lustó. Y vos ves, parece que es el demonio. Ves largas editoriales. A mí me gusta que se la banquen, uno y el otro, ¿eh? Es decir, que desde los grandes medios, grandes columnistas, que en general son muy conservadores, levantan el dedo, ponen la foto, muestran su soledad y qué sé yo, y el tipo bancándosela, cosa que me parece también virtuoso. Entonces, hay muchas cosas que en la conducta de Lustó son virtuosas. Después te digo, la soledad política es un déficit. Después, el dilema de bajar o no bajar. Hay momentos en la vida que te toca a vos. Cobos le tocó a él decidir si era positivo o negativo. Villarroel le tocó a ella. Hay momentos que la cosa se da de tal manera que la pirinola cae en vos. Y entonces ayer cayó en Lustó. Entonces vos decís, ¿qué hace un tipo así? Y yo no lo sé. Yo pensaba, ¿qué hubiera hecho yo? Lo lógico es bajar, porque vos estás en desacuerdo y das la pelea y ganás o perdés. Eso es lo lógico. Pero si pensás que la ley es peor para el país que la haya que no la haya, que no sé qué piensa Lustó, y tal vez te tenés que bancar no bajar y que te digan de todo, que te digan golpista y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero no lo sé, hay dilemas que son de otras personas, no de uno. La conducta general a mí me parece muy positiva. Marte, yo ayer lo hablaba con alguien cercano a Lustó y decía, salgamos un segundo de lo que le conviene a la Argentina, vamos a una cuestión la más, digamos, sangre, la mayor. En términos de mercado electoral, yo hago un cálculo, por ahí estoy haciendo mal el cálculo porque ellos habrán hecho el mismo, digamos. Pero Milei sacó 45 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy a lo sumo, perdió por 10 puntos en el balotaje con Massa. A lo sumo, estará en 50, suponiendo que creció. ¿Lustó en la provincia, la ciudad de En la Buenos Aires? provincia. No, Milei en la ciudad. ¿Milei en la ciudad 50 puntos? No, estoy Quiero verlo, diciendo ¿eh? escenario. No tuvo ese voto en Capital en la elección. Exacto, estoy hablando de escenario. ¿Tampoco el balotaje? No, 45 sacó en el balotaje. Unos lugares donde menos votación Claro, tuvo. le ganó Massa por 10 puntos en la ciudad. Te digo, suponete que incluso haya crecido Milei. Estoy diciendo algo escenario inverosímil, ¿eh? Te queda un 50% de mercado electoral para distribuir entre lo que, digamos, Lustó no tiene margen para hacer oposición amigable ya. Milei ya lo eligió varias veces como uno de los principales opositores. O sea, ojo, porque hay una crisis de representación en el peronismo, en líneas generales. Es cierto que el candidato del peronismo en la ciudad es un radical, que es Leandro Santoro, y que hay cierta familiaridad en el voto, pero también que está la discusión de que pueden ir a una alianza de cara a las elecciones, o del año que viene o de 2027. Entonces decía, capaz te capturabas a un pedazo de ese mercado electoral, de ese 50%, el no mileísmo, digamos, ¿no? El que no votó a Jorge Macri. Bueno, y ahí había una discusión sobre si eso era así o no era así. ¿Qué hubieras hecho, Guadalupe? ¿Sabés en ese caso? En el caso de... Bajo, no bajo, lo que decía Ernesto recién, digamos, ¿no? A ver, yo tuve ese mismo proceso durante todo el tiempo. Claro, tenés ¿Firmo razón. o no firmo Claro, dictamen? tenés razón, claro, Digo, claro. porque en un momento yo estaba en 2 comisiones que tenía que firmar dictamen y en el momento éramos Martín Lustó, Vigo de Córdoba y yo. Firmás, no firmás. Y cuando van firmando, bueno, faltan 2 firmas. ¿Y cuáles faltan? Y la tuya, Taina Te miran, Ferri. claro. Que fue lo que dije, no firmo, hasta que, digo, son situaciones permanentemente. Sí. Y también el bajar, superar, bajar. Lo que yo creo es que, comparto con vos, hay un análisis, es, la verdad que uno tiene, son momentos raros. Son momentos muy raros, donde todo es como un relato, todo es una agresión, todo es como, no se habla tanto de lo que quedó mal, y entonces como, esta cosa de, en la Argentina era un desastre, podemos discutirlo, puedo compartir en algunos verticales de eso, entonces hay que hacer lo que vino ahora. Porque si vos decís criticando esto, entonces sos la que querés que se haga todo bolsa. No, la verdad que hay un camino distinto, hay una alternativa distinta. Propongo lo que digo en función de la convicción. Entonces uno va actuando, es tenso, las decisiones, en el caso mío, son personales. Entonces es difícil, pero me parece que el arte, y sobre todo en este momento, porque algo que nos trajo Milei es la nitidez del mensaje. Es esta sensación de sentir que el tipo es genuino. Me parece que más que nunca, además por una cuestión de honestidad intelectual, uno tiene que actuar según lo que va sintiendo, pensando, diciendo, sin libreto, y actuando en función de eso. Mientras que lo puedas explicar, está perfecto. Carolina, vos estás hablando de Guadalupe y dijiste... Me quedé. Sí, no, porque vos bien dijiste que fuiste una de las últimas en firmar el dictamen. Bueno, fue una noche donde
cayó Francos al Congreso a última hora, de repente ofrecía cambios a todo el mundo, salió Carambia con las regalías mineras, no se entendía bien qué sucedía y vos fuiste una de las últimas que firmó el dictamen. ¿Por qué finalmente lo hiciste? Hay algo que pasa en la dinámica del Senado o de cualquier negociación. Cuando vos tenés, insisto, nosotros terminamos siendo como 5, 6, 4 senadores de distintos pasos, que eso te da volumen político en este momento de conversación tan difícil. No es que soy ni la kirchnerista, ni la del Libertad Avanza, había un conjunto. Y vos, para tener más fuerza en la conversación, tratás de tener alianzas estratégicas. Entonces es, bueno, mira, vos estás pidiendo esto, estos son tus pedidos, vas conversando. Había algunos senadores que ya tenían las inquietudes que habían pedido dentro del dictamen. Pero bueno, así bueno, ok, ya conseguí mis modificaciones, ahora bancátela solo. Bueno, pará, porque la marca y la presión y la discusión política hacia afuera me la tengo que bancar solo. Entonces vas teniendo como una conversación medio en tándem. Se fueron resolviendo. En el caso mío se habían resuelto muchas, se habían incorporado, algunas que no, que yo les avisé que las iba a votar en contra. De hecho, se las voté en contra y logramos modificar. Digo, no tenemos testaferro, no tenemos... Sí. No es menor. Y sobre el final se destraba Carambia. Claro. Entonces, cuando se destraba Carambia, tanto Cuader como yo, lo que decimos, bueno, ok, ya está. Y ahí el que queda es Martín, que dice, voy a presentar un dictamen en minoría, y yo firmo en disidencia avisándoles que o modificaban o que además se los iba a ir a modificar en el recinto. Que yo había cosas que no le acompañaban en el recinto. Lo de Carambia y Gadano fue espectacular. Yo nunca había visto... Yo, Guadalupe, cada vez que hablo me hago cargo yo de lo que digo, pues son todos colegas tuyos. Yo nunca había visto una paritaria en vivo. Era la primera vez que ella decía, en un video. Porque eso en teoría, ¿no? Es muy habitual eso, pero sotoboche. ¿Qué terminó pasando con ellos? ¿Qué fue lo que terminó haciendo? ¿No se levantaron? Claro, no, ellos se levantaron cuando se termina, pero ahora en general ellos votan en contra. No dan quórum en principio, como habían anunciado el día anterior. Votan en contra y termina de votarse en general, se van del recinto y habilitan habilitan la aprobación de las facultades delegadas, que termina en empate en 35 y termina desempatando a Villarroel. Es decir, si hubiesen estado presentes ambos, si hubiesen votado en contra, rechazaban las facultades delegadas. ¿Qué es esa foto que estamos viendo ahí que la producción gentilmente puso? No sé si la vieron. Son ellos dos sentados en la escalera, en una escalera. Sí, no sé quién la sacó la foto, pero sí. Una vez que salieron del recinto. Sí, ¿te acordás, Iván, que ellos dos habían montado un despacho medio improvisado en uno de los pasillos porque no le daban despacho? Son ellos. Claro, de ahí viene la cosa, sí. Son buscadores de... No, los periodistas. La verdad que están en un lugar que se puede fumar. ¿Están fumando? Exacto. Ok. Están muy cerca, ven que hay como de hecho, ven que hay un coso de cigarrillos. Es un lugar donde perfecto. Se suele... De hecho, los periodistas ¿Cómo es la producción de este programa, vergüenza debería darle. No sabía eso. ¿Qué ves, Ernesto, de acá en adelante? Ya es difícil hacer futurología, ¿no? No, es difícil. Mira, es difícil. Veo esta semana veo un fortalecimiento de Milei. Correcto. ¿Cuál es la utopía de Milei? Bueno, a ver, ahí veo varias cosas. Una cosa es que hace mucho tiempo, ¿cómo se llamaba el ministro de Economía de Uruguay, que después fue vicepresidente? Alguno me va a ayudar. Bueno, ya me va a salir. Google. No. Bueno, no importa, ya te voy haciendo. Astori. Danilo Astori. Danilo Astori, que era un tipo de izquierda, que era del Frente Amplio, decía, yo he visto crecer a los países de mil maneras. La discusión sobre el crecimiento es una discusión abierta. Lo que nunca he visto es crecer un país en desorden. Y la Argentina hace mucho tiempo tiene mucho desorden, mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve... Milei propone un modelo de orden. A diferencia de los gobiernos anteriores, que el gobierno del Frente de Todos, por razones de coyuntura y por razones del desorden interno que había, era un modelo de desorden. El modelo de Macri empezó con una idea como la de Milei y terminó en un desorden. Los gobiernos de Cristina, estoy hablando de inflación, de gasto público. Entonces, lo primero que me parece es que Milei tiene una estrategia muy fuerte de cómo llegar al orden. Y una estrategia muy
muy convencida por parte de él, o sea, sostenidamente, como mucha gente, el coro de el superávit fiscal, con eso la no emisión es la baja de la inflación, y a la baja de la inflación le sigue el crecimiento y un crecimiento genuino durante mucho tiempo. Es una utopía que mucha gente ha defendido durante tiempo, entonces vos lo ves hoy que baja la inflación a 4,2 y vos tenés un montón de gente que te dice, ven, eso no es magia, eso es que es consecuente con bajar el déficit, por lo tanto no emitir, por lo tanto, bueno, lo que venimos escuchando todo el tiempo. Claro, uno se hace 1000 preguntas. La primera pregunta que se hace es, ¿debió ser así? Es decir, tan cruel lo que se hizo en estos meses. Claro, Milei te puede decir, yo lo hice, ¿quién más lo hizo? Porque los que estaban antes no lo hicieron, con lo cual déjame hacerlo a mí, porque si el final es positivo, no importa el costo del principio. Uno podría decir, será menos, pero lo que importa es cómo termina esta historia comparado con cómo hubiera terminado si seguían las políticas así. Entonces la pregunta es, que ahí a mí se me escapa, porque no soy economista, aunque vivo leyendo economía, la pregunta es, ¿el superávit fiscal existe o es ficticio? ¿Las reservas que va consiguiendo son reales o en realidad es un asiento contable donde vos estás generando más deuda por un lado y entonces suben las reservas o no suben mucho pero no caen por el otro? El tema de las reservas, de los dólares, ¿está garantizado o vos tenés una deuda enorme que vence el año que viene y vos no tuviste la liquidación del campo que esperabas tener y entonces tenés un segundo semestre complicado, como dijo por ejemplo Cavallo que iba a tener? Y después, por fuera de todo esto, hay una profecía maldita que seguramente Guido lo habrá leído, pero hay un texto que para mí es un texto casi religioso, que escribió un industrialista llamado Marcelo Diamant en 1983, que se llama El péndulo argentino. 1983 era un país muy distinto. Y entonces él contó cuál era el problema, cómo la Argentina pasaba de gobiernos nacionales y populares a ortodoxos, e iba describiendo qué pasaba en cada uno. Y vos cuando vos lo lees, escrito en 1983, ves lo que pasó con el kirchnerismo y ves lo que pasó con el macrismo. O sea, es casi textual, es decir, es algo que vos decís, no puede ser que ese tipo en el 83 haya pronosticado, y no era un pronóstico, era contar, miren lo que está pasando, no estamos pudiendo salir de este péndulo, estos se equivocan de esta manera, termina una crisis, vienen estos otros, se equivocan de esta manera y viene otra crisis. Y lo peor de la historia es que cada uno, cuando entra en crisis, ¿cómo explica su fracaso? No tuvimos suficiente fuerza para vencer a la oposición y la oposición nos dañó. En lugar de analizar que tal vez el enfoque era incorrecto y por lo tanto lo que estaba haciendo la oposición era algo correcto, que era frenar un enfoque incorrecto. En ese péndulo viene Milei y dice, la ortodoxia es lo que corresponde y no funcionó hasta ahora porque no tuvimos la suficientemente fuerza, o sea, lo mismo que venía diciendo este hombre. Y llega y ¿qué hace? Lo que dice este hombre que hay que hacer. ¿Qué hace la ortodoxia siempre y termina mal? Una mega devaluación, aumentan los ingresos del agro, hacen un mega ajuste, bajan muy fuerte, generan un brote inflacionario fuerte, bajan los ingresos de los trabajadores en el primer comienzo. ¿Cuál es el segundo paso? Logra bajar la inflación y ahí tiene un intento muy fuerte de captación de capitales. ¿Cuál es el segundo paso? Logra bajar la inflación y logra que ingrese capitales. ¿Cuál es el tercer paso? Crisis de deuda, fuga de capitales y termina mal. Todo lo que dice esa profecía respecto de Milei se cumple al pie de la letra. El tipo hace el análisis de que los planes ortodoxos no funcionaron porque no se aplicó con la fuerza correspondiente, toma las medidas que él describe que toman los ortodoxos y va logrando que baje la inflación y tal vez que entren capitales. Él dice, hasta ahora todo ese péndulo termina mal. Y yo lo veo porque lo vi con Macri, porque lo vi con Cristina, porque lo vi con Alberto. Y veo ahora que arranca de la manera que él dice que termina mal. Ahora, siempre te dicen, esta vez va a ser diferente. Es ahora. Y tal vez sea así, yo no soy economista para decir que no. También es cierto que cuando, sí, yo lo vi. Cuando Milei, por eso apagué el celular. Lo dio vuelta, no es lo apagó, lo dio vuelta directamente. Cuando Milei... Digámosle a la gente, perdón, que fue estudiante no le está yendo bien. No le está yendo. 2-0 con Sarmiento. Sí. Siempre perdemos ahí. Además está Damonte, que es pinche de técnico. No, pero lo que decía es, Milei te diría, escúchame, fíjate Rothbard. Rothbard, ¿qué dice de esto? Dice, nunca hay que dejar que una crisis, nunca hay que salvar una crisis. Cuando vos tenés inflación tenés que generar una crisis. Porque generás una crisis, generás una depresión, eso se ordena y a partir de ahí empieza a crecer de manera verdadera. Son dos teorías. En la Argentina, el péndulo argentino se ha cumplido
Y estas medidas han terminado de esta manera. Y entonces a mí me genera dudas todo esto que hace. De cualquier manera, hay algo que reconocerle, que él es muy fiel a una convicción. Entonces está ejerciendo un liderazgo inesperado, porque todo el mundo decía, ¿y este loco qué va a hacer? ¿Va a poder mantenerse? Negocia, putea, insulta, vuelve a negociar y qué sé yo, y la va llevando a cabo. Si la teoría es correcta, y debería terminar bien, es correcta, y esa es la discusión, me parece. Guido, Sí. no te vamos a preguntar qué va a pasar con la economía, ni cuánto va a estar el tipo de cambio en 6 meses, pero sí, ¿qué ves? Te digo, programa económico desarrolle. A ver, ¿por dónde empezar, no? Porque sí es cierto que Milei viene con un mensaje claro que creo que no había en ningún espacio político previamente, ¿no? También es cierto que la economía es más compleja que una sola variable. Pues, tenemos un péndulo, tenemos los ortodoxos y los heterodoxos, por llamarlo de alguna manera. Unos piensan que tienen razón, otros piensan que tienen razón. Cabe la posibilidad de que los dos estén errados, o al menos que tengan parte de la verdad y parte de la no verdad, y por lo tanto me refiero a consistencia macroeconómica, equilibrio fiscal, no emisión, pero sin, por ejemplo, política de ingresos, que tiene que ver con lo que decía Ernesto antes de que el ajuste fiscal es injusto, por ejemplo, o que la devaluación del 120%, ¿no? Porque esto también es una medida inicial del gobierno que no tiene nada que ver con la ley bases o con el DNU, que también es muy disruptiva, que hace que la herencia quede un poco disipada, porque prácticamente nadie pensaba que había que hacer una devaluación tan fuerte, o al menos no estaba en el radar. Entonces, consistencia macro por un lado, política de ingresos por el otro. Bueno, ahí voy a citar a otro autor de la misma época de Diaman, ¿no? que era Canitrot, funcionario del gobierno de Alfonsín, que decía, con la inflación yo soy monetarista, o sea, ortodoxo, estructuralista, más heterodoxo, y si hay que hacer la macumba también, ¿no? Claro. Es decir, hay que atacar todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? Porque además uno sabe que cuando se despierta el bicho de la inflación, no sabes dónde termina, y estamos viviendo exactamente eso. ¿Por qué decís que estamos viviendo eso? Porque justo te lo pregunto porque para mucha gente puede ser contraintuitivo el día que fue 4.2, ¿no? La inflación que comunicó el gobierno, que de hecho yo leí a algunos funcionarios que dicen, esto es sencillo, la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, cortamos la emisión monetaria y la inflación bajó. Sí, ahí la pregunta es cuáles son los vasos comunicantes, ¿no? Cuáles son los eslabones de la cadena, ¿no? Porque el almacenero de la esquina no se está fijando qué hizo el Banco Central y dice, emitió, entonces aumentó el precio, o bajó, entonces lo bajo, y menos aún cuando te hablan de rezago de 9 meses. El almacenero no está diciendo, ¿qué hizo el Banco Central hace 9 meses? ¿Cuáles son los vasos comunicantes? La recesión. Uno es la recesión, la demanda. Hay demanda, entonces tenemos más margen para aumentar precios. Hay menos demanda, tenemos menos margen. Otros son los costos, y ahí entra el tipo de cambio y el salario, por ejemplo. Entonces, y las tarifas. En mayo, el tipo de cambio corrió al 2%, como viene corriendo después de la devaluación del 120. Los salarios, bueno, ahí hay una discusión de los indicadores, pero en principio los salarios, al menos tomados desde principio de año hasta mayo, cayeron o aumentaron por debajo de la inflación, cayeron en términos reales, y se frenó el aumento de tarifas. Entonces, no le quito mérito al mes que hay menor inflación desde, creo que enero del 2022, había sido 3,9 creo, desde enero de 2022 siempre había sido una inflación mensual mayor a la de mayo. Ahora, insisto, son todos éxitos relativos. Mientras tengas tarifas atrasadas, mientras tengas cepo, que quiere decir que tu tipo de cambio está más o menos atrasado, no sabemos cuán atrasado está, pero sabemos que si se libera el cepo va a estar más alto. Entonces, falta mucho. Cuando se ardonen esas variables. Porque el gobierno subió mucho la inflación. Es una mega devaluación. Una mega devaluación es que vos empujás, le das un envión muy fuerte a los precios, y después el envión deja de estar. Sí. Entonces, el efecto de ese empujón se va desacelerando. Tal vez por algunas medidas extras se va desacelerando más rápido de lo que se esperaba, pero es una inflación de nivel Guzmán la que tiene ahora. Sí. Guzmán tenía 3,9, 4,5, algún 5 cuando Cristina lo cagaba a pedo, después bajaba a 4 y estaba por ahí. Sí. Hubo un efecto masa en el medio que la subió violentamente, más la sequía de ese año, y después un efecto Milei. Entonces la está bajando a ese nivel. Entonces tengo la sensación entonces la pregunta es una bajada
volvemos al espacio, al nivel Guzmán, o de repente baja más. Esa es la primera pregunta. Lo mismo pasa con la recesión. El gobierno genera un efecto recesivo brutal, entonces ahora dice, bueno, pero está mejorando un poquito, está bien, pero vos subiste la inflación allá arriba y ahora la tenés al nivel que estaba hace 2 años. Vos metiste la recesión allá abajo y la tenés al nivel que estaba hace 10 años, la actividad. Entonces, hay una ilusión óptica en función de las exageraciones del gobierno al comienzo, o hay un proceso genuino de que ante un nuevo reordenamiento la economía empieza a crecer. ¿Entendés? Hay una pregunta de cuánto es de eso, de ficción y cuánto de realidad. Por el momento, a ver, yo insisto con esto, mientras haya restricciones a la libre movilidad de capital, mientras haya cepo, mientras haya variables que están atrasadas, que influyen mucho sobre los precios, como tarifas, como tipo de cambio, e incluso en algún punto como salarios, ¿no? ¿Este es el nivel salarial que va a tener la Argentina de acá a largo plazo o se van a recuperar? Todo eso va a impactar en precios. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, pues no solo la devaluación del 120, también es los dichos de Milei mientras era candidato, ¿no? De que el peso era excremento, de dolarización, que ahora viró a competencia de monedas, que ya es otra cosa. Digo, después uno puede hablar de qué característica de la competencia de monedas puede fortalecer al peso y cuál llevarnos a la dolarización. Es otra discusión. Pero por el momento, no sé si llamarlo ficticio, porque también había otra, digamos, un escenario contrafáctico en donde la inflación a esta altura seguía siendo 20% mensual y no lo es. Entonces, ni una cosa ni la otra. Es real, pero todavía no se puede decir que esto sea sostenible. Y en cualquier caso no queremos que una inflación del 4% mensual sea sostenible, queremos que sea más baja. Pero hay una ilusión óptica, ¿no? Porque hace los meses atrás, cuando teníamos una inflación del 4,5, era terrible. Seguía siendo la noticia de todo el tiempo. Todos los meses era, esto es un desastre, que además yo comparto que era un desastre. Digo, de nuevo, yo estoy en un lugar donde me permito decir que esto que pretende Milei me parece que tiene un montón de inconsistencias y después la macro no veo, lo que no hace que yo considere que lo que venía pasando antes está bien. No, digo, estoy en otro lugar. Obviamente. Digo, pero hay una ilusión óptica, porque hace 8 meses con ese 4,5 era noticia todos los días. Sí, probablemente porque hubo la campaña, no solamente de Milei, sino también de los economistas de Larreta, los economistas de Bullrich, los economistas del equipo de Facundo Manes, cualquiera. Uno de los puntos centrales que decían es hay mucha inflación reprimida. Eso entonces, es cierto. Como había mucha inflación reprimida, vos cuando liberás, digamos, esa inflación reprimida, no sabés hasta dónde va. Ahora, podés hacerlo de una manera u otra. Por eso, liberarlo, podés liberar todo de golpe, podés negociar. No, ni hablar. Decir, lo que Milei reconoce que se hizo mal con las prepas de gas, se hizo con toda la economía. Pero por eso me parece que está esta ilusión, porque instaló Milei ante mucha gente, no importa si es verdad, se transformó en verosímil, o mejor dicho, sí importa si es verdad, pero se transformó en verosímil, que la inflación podía correr él dice 17.000%, 15.000%, pero que podía ser un bicho medio incontrolable. Ahora, yo lo que no entiendo es si el ancla del programa es fiscal, es decir, el objetivo de este programa es el superávit, la decisión para hacerlo es vía una recesión y vía lo que estamos haciendo. Ustedes, culpables, los senadores, la Cámara Alta, le arrebataron un punto de los 5 de ajuste. Y hoy yo hablaba con Fausto Espotorno, que forma parte del Consejo de Asesores de Milei, y me decía, y bueno, ahora ese punto es vía tarifas, o sea, eliminación de subsidios a la energía. Entonces, si eso es así, bueno, vamos a estar ante un bicho difícil. Y voy a decir algo hoy absolutamente contraintuitivo. Las jubilaciones este año van a terminar perdiendo menos que el año pasado. Van a perder menos con el primer año de Milei que con el último año del peronismo. Por lo que es la fórmula que está corriendo ahora. Ahora, bueno, vos decís eso, listo, perfecto. Ahora, y el tema tarifa, el tema salario, el tema... ¿Dónde está? Bueno, no quiero dar vueltas sobre lo mismo porque quiero hablar también de lo que pasó afuera del Congreso. Pero sí, dale, vuelve, sí. Lo que vos estás planteando, yo lo resumo, yo no soy economista, digo, y más sentido común, más doña Rosa, es, lo que yo siento es que vos podés tener, la pregunta es, podés tener un gobierno, un Estado nacional con equilibrio fiscal, pero la certeza absoluta de que la familia tiene desequilibrio fiscal en su billetera. Entonces ahí, ¿cómo haces? ¿Cómo manejas un gobierno para que tenga el equilibrio fiscal que lo tiene?
que es condición sine qua non, pero si el costo es cómo haces para ajustar, entonces que yo en la micro no tenga el déficit, porque lo tengo yo el déficit. Igual a veces... Lo tengo el jubilado, digo, por eso. Lo que pasa, también hay un punto, digamos, para los funcionarios, para ustedes, para los políticos, etcétera, debe ser una tragedia, que es, che, vos tenés, yo veo, no voy a dar nombres, pero veo simpáticos dirigentes que dicen, la cuestión fiscal es muy relevante, y después van en Tierra del Fuego y te dicen, no, esto no lo toques. No es tan relevante la cuestión fiscal entonces. No era tan relevante. Hay cosas más relevantes que la cuestión fiscal. Bueno, el régimen. Bueno, perfecto. Entonces, después cuando salís no te llenes la boca hablando de la cuestión fiscal. Ahí tenés un punto. Después, también hay otro que es, che, yo no tengo idea si está bien, mal, cómo se hace, etcétera. Ahora, evidentemente, cuando uno mira el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto y el gobierno de Milei, hay un tema con la cuestión previsional, ¿no? Que es nitroglicerina, pero hay un tema. Pero ese es el problema de una Argentina que no se decide a hablar los problemas. La verdad que realmente el sistema previsional no resulta. Mira, si vos agarras toda la plata, me puede corregir Guido, toda la plata que hoy se gasta, o sea, que hoy, para mí primero... Se invierte, sí. Claro, porque primero tenemos que definir como sociedad que la jubilación es una política pública. Es un bien y servicio que da el Estado. No es un beneficio. Primero definamos eso. Si vos agarras todo el dinero que se invierte hoy y lo dividís por la totalidad de las personas que tienen más de 65 años, hoy la jubilación promedio estaría cerca de 850.000 pesos. Entonces, primero definimos que esto queremos seguir dándolo, ok, entonces ahora sentémonos a ver cómo lo hacemos sostenible, sustentable, equitativo, justo. Pensemos en una cosa que tenga que ver con que a todos los argentinos les garantizamos un haber mínimo cuando llegamos a esa edad. Y después hagamos proporcional teniendo en cuenta la historia y la trayectoria laboral de cada uno. Yo no creo en las moratorias, pero tampoco creo que si yo aporté 10 años y después no pude porque las decisiones de la política argentina hicieron que yo me quedara trabajando en negro, el Estado me robe esos 10 años. Tampoco me los regale, claro. Pero busquemos un esquema. Esa es una decisión seria. Si uno da esa decisión, no hay ninguna posibilidad. Ahora, tampoco vos le podés decir que mientras que los políticos no hagan esa decisión, yo me coma un mes de jubilación cuando vas a la mínima. Entonces hay que sentarse a discutir todo. Y esa yo creo que es una oportunidad que hoy tiene Milei. Yo creo que está la oportunidad política para discutir eso, incluso con como está la cuestión del déficit fiscal. Y mi enojo es, ¿por qué no estamos discutiendo esto? En lugar de los enunciados desde premios internacionales. ¿Por qué estamos discutiendo si me voy a participar de la campaña política de otro país? Y no estamos discutiendo esto, que yo creo que hay mucho margen, por primera vez en la Argentina, en todo el esquema, para discutir estas cosas. Yo soy locamente fanático de los premios tipo Circuito Libertario de Autovalidación Global. El premio Juan de Mariana. Es como, eso que dirían Dichango es un concurso de marihuana, digamos, ¿no? Es como, él había suspendido aparte, mirá lo que son los cosas. Es impresionante. Soy muy fan del premio Juan de Mariana. Era tipo Circuito Jesús Huerta de Soto, ¿no? Todo lo que Milei sube todo el tiempo en Twitter. Que son, insisto, esos circuitos de validación paralela. Existe en Argentina, existe también a nivel global. Pero a mí lo que me parece impresionante es que Milei después, ahora lo va a ver en el G7, pero Milei había suspendido la bilateral con Macron y no había suspendido el viaje a recibir el premio Juan de Mariana. Yo necesito que googleen lo que es Juan de Mariana y lo que es este premio, porque de última el que iba a recibir en Alemania tenía algún poquito más de cuerpo, pero este es una cosa realmente impresionante. Partemos de una base. Está mal dar vuelta a autos y prenderlos fuego, perfecto. Está mal ir con o tirarle una botella con ácido en la cara a un policía, estamos de acuerdo. Y está mal que la policía vaya a fajar gente a diestra y siniestra como hizo con diputados, periodistas, civiles que pasaban y tal. Despojado de eso, que me parece que estamos... ¿Qué pasó afuera? Pregunto más, digamos, de este lado, de Punta Carolina, que sabe mucho adentro, pero habrás visto lo que pasó afuera. Sí. Era esta cosa de los famosos infiltrados ahora siempre. Era gente que nada, hay loquitos que van a hacer maldades. ¿Qué creen que pasó? ¿O qué info tienen de lo que pasó? Mira, yo como estaba adentro, la verdad, no tuve ni tiempo de salir afuera a ver, pero nada, lamentable todo lo que vimos. No te podría dar detalles, la verdad. No sé ¿Alguien tiene alguna intuición? Después, Ditulio, prepárame el de Ditulio si podés, Lira. Yo estaba adentro, la verdad que... Sí.
no es menor, digo, la verdad que tener que manifestar, sea incluso sea armado, no sea armado, más agresivo, menos agresivo, tener que legislar, sancionar en medio de un caos permanente está mal. También es cierto que vos tenés que administrar esa conversación de la manifestación. Nunca manifestar, decir lo que pienso, justifica ni agresiones ni demás. Hubo un momento de mucha tensión, nosotros lo veíamos desde las cámaras. También es cierto, que es lo único que a mí me sorprende, que es Juliana y demás, bueno, salir, paremos la sesión, se arma todo el lío, salen, van a ver, y yo ni me di cuenta cuando volvieron. Pasó algo raro, que la verdad que ahí es lo único que me llama la atención, es salieron muy preocupados de que, digo, estuviesen pegándole a los compañeros, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque sale la Como en 2017, ¿no? Claro, Unión por Todo, digo, Unión por la Patria sale. Y cuando volvieron, no hubo un, bueno, paren todo. No sentí que había un planteo de, che, se está pudriendo fuerte, se está pudriendo con nuestra gente, son nuestros militantes. Entonces, yo no sé si es que no había tanto lío, por eso te digo, dejo la inquietud, no sé si es que no había tanto lío como se parecía, o que no eran los compañeros, digo, si estaba armado o no estaba armado. A mí me llamó esa atención, ese relato, ¿no? Entraron como si nada. Sí, es verdad. Y fue bastante similar a la primera edición del debate de ley bases en diputados, hablo, donde también hubo incidentes, hubo represión afuera. Y ahí también me acuerdo de haber visto una estampida de diputados saliendo del recinto a ver qué pasaba. Y cuando vuelven, bueno, desde la izquierda me acuerdo Alejandro Vilca planteaban los incidentes que había habido. Bueno, un periodista que había recibido balazo de goma. Fueron escenas que parecían un déjà vu de la primera edición del debate. ¿Sí? Ernesto, No estuve. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque vos estás viendo recortes de videos. Digamos, yo miro el trazo grueso. Es decir, me preocupa que haya gente detenida todavía. Vi hechos contra la policía que no me gustaron. Vi hechos de la policía que no me gustaron. Me resulta muy raro lo del auto. No es práctica habitual en las manifestaciones. Gente encapuchada que va y da vuelta un auto y lo incendia, requiere eso algo de tiempo que podría haber sido interrumpido por la policía, pero te hablo desde el sentido común. Tal vez alguien que estuvo ahí, un policía te dice, mirá, no podíamos porque está en otro lado y por un lugar que... Ahí hay como detalles que si vos no estás en el lugar se te escapan. Igualmente me parece que tampoco uno puede exagerar la dramatización de los dos lados. Primero, como visión general, ayer se cagaron a trompadas en el Parlamento en Italia. O sea, no estamos hablando de Burundi, estamos hablando de las democracias más tradicionales del mundo. Si terminaron a las trompadas libres, no sé, viste las imágenes, son, como vos decís, espectaculares. Espectacular. Entonces, si eso hubiera pasado acá, estaríamos hoy hablando de hacia dónde va la democracia argentina. Y se discutió una ley muy importante, que fue muy tenso, etcétera. Y bueno, y se discutió y se aprobó y punto. Entonces, me parece que hay democracias que contemplan como parte de la ejercitación la gresca callejera contenida y sobre eso los relatos de la represión brutal y los relatos del intento de golpe de Estado. No lo sé, a mí me gustaría que la policía fuera más prolija en la forma de hacer y no me gusta cuando le pegan a la policía. A mí no me gusta que claro. la policía. No, me parece que no lleva nada, es que razón está mal, es un tipo que está laburando, no veo por qué razón alguien, salvo que nada, esté alucinando con una revolución que no se va a producir, hace esa barbaridad. Claro, por eso, es una cosa un lugar histórico, se lo hicieron bolsa, digo, también hay como cosas que, de la manera que sean, tenemos que superar esa parte. Igual no entiendo, lo del auto no lo entiendo porque, a ver, si fue una agrupación, en una época que la agrupación que hacía Bardo era Quebracho. Quebracho, claro. Entonces, para mostrar que eran ellos importantes, hacían quilombo y decían, somos nosotros, ¿eh? Entonces, cada tanto el jefe Quebracho lo metían en cana. Si acá hubiera alguien así, estaría diciendo, somos nosotros. Porque, y no, fue encapuchado. Entonces, la sospecha de que el gobierno hizo esto para tener un relato es una sospecha que es legítima. No digo que haya pasado eso, pero es legítima. Ahora, cuando hay mucho, digamos, si hubiera habido algún hecho realmente grave, estaríamos todos investigando, haciéndonos preguntas. Y después son muchos temas, ¿viste? Entonces, sí, es una batería. Es una batería impresionante. He escuchado colegas de medios que no son opositores, que dijeron lo que yo vi de la policía fue muy brutal. No estuve yo, pero digo, hay medios que me convence porque no hay ninguna tendencia, ninguna inclinación a decir eso. Pero vieron eso y digo, che,
¿Qué están haciendo? No hay un desafío acorde a lo que la policía está haciendo. Pero estoy repitiendo algo que alguien me dijo. Claro, claro. No, y hubo un fotógrafo de la Nación que también vio, no dio el nombre porque estoy cometiendo una injusticia, pero no lo recuerdo, que vio que había un muchacho que había hecho alguna maldad contra la policía, o que había tirado piedras o algo, y que se fue al retén y que la policía lo... Pero también esas cosas, ¿viste? Hay dos cosas, existe la lógica, y hoy me decía un especialista, igual me dice no. Yo le dije, che, Patricia, la gimnasia que tiene histórica, me dice no. Argentina tiene mucho menos pliegue de los que te imaginas, es todo menos sofisticado. Dice, meter, infiltrar, etcétera, yo me dijo, la veo muy difícil. Alguien que laburó en el gobierno de Sergio Massa, o sea, en ese dispositivo de seguridad. Ahora, también también es cierto que hay dos lógicas, que es, nosotros no metemos infiltrados, ¿no? Si no haríamos eso. Y la otra lógica, al lado opositor, que es, son todos infiltrados, como si una ideología estuviera exenta de tener gente adentro que es violenta, cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de ellas. Que también me parece una ingenuidad. Es decir, los míos son buenos, los de enfrente son malos. Esa simplificación siempre también es medio extraña. O sea, a mí siempre me gustó la reflexión que tenía Pepe Mujica sobre eso, sobre la izquierda y la derecha. Pero lo planteo porque yo vi lo mismo. No fue lo mismo que en el 17, que el peronismo dijo se suspende la sesión. Por eso lo preguntaba. Porque acá cuando entró Juliana, ¿podemos ver lo que dijo Juliana? Di Tulio, que casi se cruza, ¿no? Les íbamos a contar, por supuesto. También. Conmigo nos cruzamos en el... Se cruzaron... discutiendo en el recinto. Sí. Por ese tema. Ok. Bueno, capaz que se cruzaban acá. No. A ver, ¿qué dijo? Yo me solidarizo con el pueblo que vino a expresarse en paz, en contra. Obviamente después siempre está el juego de algunos y de algunas, sobre todo en términos institucionales. Bien, esto voy a decirlo con todas las letras, la ministra Patricia Bullrich, que necesita siempre infiltrados o desmadres, ¿no?, para justificar la represión. Bueno, este era justamente lo que decíamos, ¿no? El argumento que tenía Juliana Di Tulio, que tenía el kirchnerismo. Genchi, tengo un último tema y agradecerle especialmente a Guadalupe, a Guido y a todos, ¿no? Pero a las visitas. Que han venido las visitas, exacto. ¿Qué puede pasar, digamos, en diputados diferente a que se apruebe esto que se aprobó en el Senado, digamos? ¿Qué es lo que podemos esperar? A ver, Guillermo Francos estuvo hoy en diputados, se reunió con jefes de la oposición dialoguista y obviamente del oficialismo, Martín Menem. La idea del gobierno o la intención es que se ratifique la versión original de lo que era el paquete fiscal, o sea, todos los capítulos que fueron cayendo en el Senado, que diputados pueda insistir. Hay una hoja de ruta, Iván. Semana que viene es corta, están los feriados. La otra, el día martes 25, sería la fecha para el dictamen. Y el jueves 27 sería la votación en diputados. El 25 juega Argentina, me parece, por la Copa América. No podemos. me digas. Sí, me parece que sí, así que va a tener que ser otro día. Guadalupe, entonces ustedes no, digo como cierre, lo que quieras, pero vuelvo al punto. Juego de la democracia no es un desplante si te modifican cosas que acordaste en el Senado. No, depende. Es válido. No. Depende cuáles. Cuando yo, insisto, yo tuve una conversación con Franco que fue parte de esa conversación al final de esa jornada, es estos cambios que estamos acordando en el RIGI, por ejemplo, que son mínimos frente a todos los que había que hacer, que los sostengan. No, la verdad que si todo lo que vos acordaste, trabajaste durante 3 semanas en el Senado, sacando las cosas que uno sabe que van a insistir, yo sé que ganancias van a insistir, yo sé que van a insistir con los que se cayó de bienes personales, yo lo sé, eso no me sorprende. Ahora, si querés desarmar todo, bueno, entonces no aprendiste nada, cuál es el rol del Senado, no aprendiste nada, cuál es el rol de la democracia, y se te va a complicar mucho construir absolutamente cualquier cosa en los próximos 3 años y medio, porque no tenés palabra. Claro. Yo, Guido, antes de dejarle cierre a Ernesto, tengo una pregunta, por ahí querés cerrar con otra cosa, pero no tocamos el tema fiscal de Tierra del Fuego por los senadores de Tierra del Fuego. No tocamos el tema de ganancia por los patagónicos. No tocamos el tema de retenciones porque le complica a Yarlora el mercado electoral de Córdoba. ¿Qué onda? Digamos. Porque aparte después puede venir Kicillof o Jorge Macri y decir, bueno, pero entonces no eliminen subsidios a la energía porque me complica mi mercado electoral si me sube la tarifa. ¿Qué sé yo?
¿qué es esa demanda? ¿Ocurrió siempre? ¿Se agudizó ahora? ¿Va a pasar esto siempre? Hacemos una cosa de clusterización de la política económica porque a los gobernadores tienen problemas electorales. No sé, lo planteo porque yo estoy medio choqueado con toda esa situación. O fideicomisos, por ejemplo. Fideicomisos, bueno. Si creemos que es una mala herramienta, yo soy la que creo que es una pésima herramienta, Sí. que son buenas para los gobiernos, pésima para la transparencia y demás. Son todos. Obvio que algunos, desde de lo personal, todos nos parecen válidos. Pero nos parece una mala herramienta, sin importar el título. Es lo mismo. Ahora, la pelea, igual en el Senado fue, no, pero este fideicomiso no. Bueno, no. O sea, o todos o ninguno. Sí. ¿Se puede hacer política económica así? ¿No? Es muy difícil, pasa mucho también con exenciones y alícuotas diferenciales de IVA. Tenemos 48 alícuotas diferentes de contribuciones patronales, 48, porque se empiezan a cruzar el tamaño de la empresa con la región. No se puede tener un sistema tributario así. Digo. Y con respecto a los cambios que implementó el Senado en el apartado fiscal, es llamativo que se haya... Es insólito que no se restituya ganancias. O sea, un país como Argentina y como cualquier otro no puede no tener un impuesto a los ingresos de los trabajadores. Es insólito que se elimine bienes personales y más en este contexto. Con lo cual son los dos cambios que introdujo el Senado que van para lados diferentes, ¿no? Dio de baja la restitución de ganancias, que era insólito darlo de baja. Dio de baja la eliminación de bienes personales, o casi eliminación de bienes personales, que eliminarlo era una locura, ¿no? Con lo cual hay locura de todos lados. Locura desde el lado de la teoría económica, o al menos lo que hacen los países más estables, con baja inflación, que crecen. Hay mucha discusión con respecto a bienes personales, impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza se está fortaleciendo en todo el mundo, ¿no? Frente a la dificultad, ingeniería contable mediante, de gravar a los ingresos, se está intentando gravar a la riqueza. Y en Argentina estamos intentando hacer algo que los países hacían hace 20 años y que ya no hacen más, ¿no? Entonces, ¿vos me podés explicar en una línea, si no podés decirme no y lo dejamos para la próxima? En teoría económica, ¿cuál es la diferencia entre grabar ingresos y grabar riqueza? Es decir, ¿dónde está ese gap? ¿Alguna vez un economista te dijo que no a una explicación? No, nunca es cierto, jamás. Grabar ingresos es grabar lo que llamamos en economía los flujos, es decir, lo que uno va ganando listo. mes a mes. Perfecto. Y grabar la riqueza es el stock, ¿no? Lo perfecto. que uno va ahorrando. Listo. Que algunos dicen que es la misma base imponible, que realmente no lo es, pero lo que sucede es que ingeniería contable hace que los súper ricos no tengan ingresos. Tienen ingresos a través de sus empresas, a través de otros mecanismos, entonces hacen la declaración de ganancias, le da a pagar cero, por más que son supermillonarios. Como está sucediendo eso en el mundo ya hace un tiempo, gravemos a la riqueza. Es una manera de captar también la ganancia. Y acá en Argentina estamos reduciendo el impuesto a la riqueza y a la ganancia al mismo tiempo, ¿no? Es difícil y necesitamos financiar el gasto con impuestos. No podemos financiarlo más con deuda, no podemos financiarlo más con emisión. La principal tarea del sistema tributario es financiar el gasto. Bienes personales se le va a volver el cosadito. Va a ir en pericia, pero va a volver, dice. ¿Va a volver? Sí, fue una impericia, perdieron por un voto, fue una impericia de ellos. Bueno, aparte, recordemos, ¿no?, que en la primera ley bases subía retenciones, restituía ganancias, es decir, tenía una cosa más, paradójicamente, digamos, era así, digamos, cuestiones que eran, pocas de las cosas que eran progresivas en la ley bases, las sacan no por decisión del gobierno, sino por decisión de la oposición, ¿no? De la oposición dialoguista, del peronismo de la zona núcleo. Sí, igual si lo que vuelve es la eliminación de bienes personales. No, es la unificación de bienes personales, ganancias también. Digo, aparte, lo gracioso fue que en el momento querían tener ganancias, o sea, en el Senado era, no, damos de baja ganancia, pero déjame libre el artículo por el cual la Patagonia tiene un 22% más alto del piso. La discusión que yo tenía es, pero pará, ¿sobre qué impuesto? Si acabamos de eliminar el impuesto, ¿cómo voy a tener un 22% más sobre un impuesto que no hay? Porque yo voté a favor de la restitución de ganancias porque tengo la misma lectura que tiene Guido. Pero ahí es porque fue el kirchnerismo más duro, con algunos más senadores patagónicos, pero yo creo que ganancias va a ser restituida en diputados, lo mismo que la unificación de bienes personales. ¿Tenemos un cierre o estamos bien así? A
A ver. Yo te remo cualquier cosa, pero me bárbaro. agarraste de... Bárbaro. Está de mal humor por el partido. Sí, es muy duro Sí. perder con Sarmiento 2-0. ¿Pero qué? ¿Por qué era un partido por la liga? ¿No? Bien, pero yo vengo de ganar 2 campeonatos y quiero ganar el tercero este año. Vengo a ganar la Copa de Argentina, la Copa de la Liga y bueno, que no. Argentina se transformó en un lugar extraño, pero es cierto. River también perdió con Ese- Riesta. Sí, 2-0. perdimos con Es el Riestra. nuevo Se eslogan botera, así que no puedo hablar. nuevo eslogan de Milei, acordate. ¿Cuál? Argentina es un país raro, yo en el mundo soy muy importante y acá no me entienden. Lo ha dicho en el discurso que dio ayer, donde además tiene un momento increíble que es que dice, le digo a todos los que no creyeron en esto, LTA. Citando a Maradona, la tienen adentro. Dijo, hay 2 frases, voy a decirle una, la otra es que la sigan chupando. Claro. Es decir, en las 2 frases, él dice la tiene adentro, que es una frase muy fuerte, porque primero supone que el que la tiene adentro está en una situación humillante, o sea, hay una mirada el sexo bastante precisa en eso. Segundo, es un alma en pena, porque es un tipo que está en una semana que le va muy bien, él siente que le va muy bien y necesita todo el tiempo enrostrarle a un conjunto indiferenciado de gente que cree él que no creyó en él, fíjense que no creyeron en mí. Cuando los hechos hablan por sí solos, yo me acuerdo cuando mi hijo menor jugaba muy bien a la pelota y cuando tenía 5 años hacía 5 goles por partido. Después no jugó tan bien. Yo pensé que iba a salvar y no. Y se la pasaba hablando de los goles que hacía. Y yo le decía, escúchame, ¿vos querés que la gente vea un goleador o un charlatán? Entonces él me decía, ¿por qué? Y porque si vos haces goles la gente ve un goleador, pero si vos los contás todo el tiempo la gente ve un charlatán, ya no ve el goleador. Y él me decía, pero a vos te los puedo contar por lo menos. No, a mí sí. A mí ¿Qué contame elegí? las Que veces sí. que quieras, pero Menos claro. mal. Pero además yo lo disfrutaba que me lo contara. Pero cuando lo hacía frente a los demás veía bla, 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 bla. Y me parece que Milei tiene ahí un tema, yo soy psicólogo, creo que se lo está diciendo al padre finalmente, no a Melconian, no a Cavallo. Creo que el tipo que le decía, sos un idiota, no vas a servir para nada, que yo era el padre, y finalmente está diciendo, no creían en mí, LTA. El bis, ¿no? Ya pasó eso con Mauricio. Sí, en su no sé momento. si era tan violento. Por eso te digo, sí, todo en Argentina se va, se va agudizando, se va Es muy impresionante ver, profundizando en ver la velocidad. seguidilla de Milei. Estamos hablando todos de Milei como un líder, que lo es. Sí, sí. Hace 7 años aparecía de repente en un programa de televisión un profesor despeinado, medio frustrado, que mendigaba segundos de aire, porque Sí, sí. eso hacía. Y Fantino le dijo, che, estás midiendo mucho. 7 años después es una especie de referencia política internacional. Es muy impactante lo que pasó, es muy impresionante. Sí, sí. También, como todo lo en esta era, las velocidades. Creces Y muy lo rápido, vacío, y lo creces gaseoso. rápido, ¿no? Y lo Sí, gaseoso, y no sí. se sabe, al principio lo que se ve es lo sólido, pero de repente se transforma en gaseoso. ¿no? Es cierto que a él, pase lo que pase con la Argentina, él ya ganó. Milei Bueno. ya ganó. Si no termina muy mal, pero no creo que, la verdad que Pero dudo mira, que yo te digo, voy a un caso que él reivindica. Yo cuando lo entrevisté se lo pregunté esto abiertamente, que es Maguad, Ecuador, dolarizó a los 20 días, se fue a dar charla por el mundo, no que se fue a Guantánamo. ¿Terminó mal? Bueno, Digo, para mí no Milei es una buena forma de terminar. es cierto, pero él se fue a dar charla por el mundo por muchos miles de dólares cada una Lo de que esas pasa es charlas. que yo puedo estar de acuerdo. Digo, no se va a ir como Mauricio él. Él va a ser, supongamos que antes de que termine el gobierno de Milei, supongamos que que ve que no reelige, ¿no? Que le va mal, porque él ya está hablando de la reelección, por eso me atrevo de esto. No va al, bueno, me desgrané y me fui. No, No va sé. algo, plato a mierda. Difícil. Pero la gente, ¿No la ves? la No lo gente sé. lo votó esperanzada y convencida, no para que fuese un líder referente mundial que sin duda está marcando agenda, sino para para que sea un resuelva. líder referente a una transformación en la Argentina. Claro. Y ahí está la Pero contradicción. si él tiene la perspectiva de atraer inversiones, en eso está haciendo un trabajo. Sí. Más allá de que lo logre o no, Sí, él sí, está sí. estableciendo relaciones con gente que puede traer La agenda global. mucho dinero. No hablamos lo podemos dejar para no sé, el juego que viene, el otro, etcétera. Porque aparte va a seguir tema si Sturzenegger desembarca o no desembarca, digamos, la discusión con Caputo. Tema Mondino, ¿no? Mondino se está yendo en fade, como, digamos, la relación que en general tiene Milei con la gente que le empieza a desconfiar. El enorme poder, la enorme relevancia
que cobra estos temas por ahí menos atendibles, pero Santiago Caputo con la disposición, digamos, del ecosistema del gobierno. O sea, hay muchas cosas para hablar dentro del gobierno, algunas menos interesantes para hablar en la oposición, pero porque Milei copa la agenda indiscutiblemente, así que serán las próximas semanas. Lila me dice que tengo que recordar que cumplimos 5 años y que vamos a estar todo el mes celebrándolo. Con más alegría. Aplausos. ¿Sabes lo que me pasa? Es que después de... Mirá como... la internación me quitó la alegría, Lila. ¿Lástima? ¿No puedo apelar a la lástima? Estamos pidiendo plata, exactamente. Emanuel Agi dijo que se iba a suscribir, lo dijo en vivo en el programa, que aparte ya está en 150.000 reproducciones, creo que va a ser la entrevista más vista del canal. Rápidamente lo pasó Alberto y todavía nos da la sensación que todavía Manuel no metió la mano en el bolsillo, así que no, públicamente dice que tiene suspendido Mercado Pago, no sabemos. Pero bueno, hablando en serio, es la comunidad de mejores amigos de Cenital, es el 50% de los ingresos de Cenital, lo que hace, digamos, que podamos hablar estas cosas con total libertad, como ustedes lo ven a diario. Gracias, Juventud, por haber venido. Juventud maravillosa. Gracias. Nos vemos. ¿Cuándo? El domingo, ¿no? El domingo en Onda Record. El martes en 540, el miércoles en Falla de Mercado y el jueves que viene acá en Gabinete Cenital. ¿A quién le toca el jueves que viene? No hay gabinete porque hay partido. No hay gabinete el jueves que viene, es verdad. Adiós, chao.